1. Grabando en 3, 2, 1. Grabando. Hola, buenos días. Pueden ser buenas tardes también, pero lo vamos a dejar en buenos días. En la sesión anterior hablamos un poquito de perspectiva axonométrica y habían algunas tareas y quiero explicar un poco el corazón de las tareas a través del ejercicio que hicimos de dibujar un hexágono, cual está bastante bien. Pero tenemos que dar algunas indicaciones y hacer algunas aclaraciones. Esto lo vemos y esto funcionó bastante bien. Tenemos el cuadrado y del cuadrado encontramos el centro tirando diagonales. ¿Ves? Aquí he dejado la pantalla con cuadritos para que podamos apreciarlo un poco mejor. Vamos a engrosar un poco la línea. Ahí está. El asunto no se trata solo de encontrar el centro del cuadrado, sino de ir trazando una especie de red o de cuadrícula dentro del cuadrado que nos permita construir o tejer figuras dentro del cuadrado que puedan ser más o menos estables, cosa de que podamos meterlas en perspectiva. Entonces ahora vamos a construir un hexágono, ¿vale? Tenemos aquí el centro. A partir de este centro es bastante sencillo encontrar las líneas del cuadrado. Ahí está. Y tenemos no solo un cuadrado atravesado por 4 líneas, sino que tenemos 4 cuadrados, cada uno de estos formado por 2 triángulos. Entonces a cada uno de estos cuadrados también le podemos encontrar el centro trazando diagonales. Y tenemos 1, 2, 3, 4 centros. Y cada uno de estos centros nos va a permitir a su vez trazar las verticales que correspondan. Vamos a ir por ahí. No estoy siendo, como te comentaba, exactamente preciso. No me interesa ser muy quirúrgico en esto, básicamente porque lo que estamos haciendo es un pequeño entramado que nos permitirá construir una figura encima. Entonces no podemos tampoco aspirar a tener una precisión quirúrgica. Eso puede significar un gasto energético muy grande, quizás demasiado grande para lo que nosotros queremos. Vamos a poner aquí un poco de azul y a partir de esta construcción vamos a construir un hexágono. Ahora, yo sé que esta es una forma un poco sacrílega de construir un hexágono, porque no nos va a resultar un hexágono regular. No vamos a tener un hexágono con sus 6 lados exactamente iguales, o con sus 6 ángulos, mejor dicho, exactamente iguales. Pero sí nos va a resultar una figura bastante sólida como para poder trabajar con ella. Mira. Ahora, si queremos obtener un hexágono totalmente regular, tendríamos que inscribirlo dentro de un círculo y usar compases y usar curvas. Lo mismo para el octágono, lo mismo para un triángulo, lo mismo para un pentágono. Yo prefiero sacrificar un poquito de la precisión para poder hacerlo dentro de un cuadrado, que es una figura que es mucho más sencilla de trabajar, es mucho más sencilla de subdividir, es mucho más sencilla de poner en perspectiva. ¿Ok? A través de este mismo entramado también podemos construir un octógono. Nuevamente, no un octágono regular, sino que simplemente un polígono que tenga 8 caras. Chan. Fácil. Yo sé que no todas las caras miden lo mismo, pero para lo que nosotros queremos hacer funciona bastante bien.
Igual el 99% de las veces lo que vamos a tener que estar dibujando son cajas, son cuadrados. Pero si llega un momento en que tenemos que crear una figura que no es un cuadrado, que no es una caja, sino que tiene diagonales metidas dentro, es esta. Crear grillas como esta, crear retículas como esta, es una buena herramienta para no desesperarse y no perder la forma del objeto dentro del trabajo en perspectiva. Eso como primera cosa. Segunda cosa, recordar siempre que cuando trabajamos perspectiva axonométrica, la perspectiva axonométrica es esta que tiene los 3 ejes. Esta línea, este eje, debe ser siempre paralelo a sí mismo. Siempre paralelo a sí mismo. Este eje también debe ser paralelo a sí mismo. Siempre debe ser paralelo a sí mismo. Y las verticales deben ser siempre verticales, es decir, también paralelas a sí mismas. Si se pierde este paralelismo, perdemos la ilusión de la tridimensionalidad. Es muy importante, es muy importante. No es algo menor, no es algo que pueda desatenderse, no es algo que pueda permitirte desatender. No tienes permiso para hacer líneas que no sean paralelas a su eje. Porque de lo contrario perdemos toda ilusión de tridimensionalidad. Ok, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de perspectiva cónica y vamos a construir esta figura con perspectiva cónica. Entonces tenemos que la perspectiva cónica lo que busca es crear la ilusión de las 3 dimensiones en el plano. Busca crear esta ilusión del espacio tridimensional en donde los objetos se van haciendo cada vez más pequeños a medida que se alejan y en donde las líneas parecen converger todas hacia un punto. Dentro de la perspectiva cónica tenemos, 4 tipos de perspectivas, que son perspectiva de un punto, perspectiva de 2 puntos, perspectiva de 3 puntos y perspectiva de 5 puntos. Vamos a explicar un poquito de qué se trata cada una de estas. Te adelanto inmediatamente que la que más se utiliza en general es la perspectiva de 2 puntos, porque es la más parecida al funcionamiento de la mirada como en circunstancias normales. Es muy difícil encontrarse en un momento en que tengamos una perspectiva solo de un punto, y perspectivas de 3 puntos corresponden a vistas aéreas muy forzadas, a picados o a contrapicados muy fuertes. Y la perspectiva de 5 puntos también, si bien se supone que es la más cercana y como la más exacta de todas, se usa muy poco porque es complicada, es compleja de utilizarse. Y dependiendo de cómo se haga, puede dar como estas vistas de ojo de pez, donde las cosas se ven muy curvas. Por lo tanto, lo que más vamos a usar en general y casi siempre son estas perspectivas de 2 puntos. ¿Vale? Vamos a ir explicándolas todas y cada una de ellas, pero antes quiero explicar algunas cosas en general. Dentro de la perspectiva cónica tenemos algunos elementos que son súper importantes. Vamos a escribir aquí un pequeño título para que no nos perdamos. Hay algunos elementos que son súper importantes. El primero es lo que conocemos como línea de horizonte. La línea de horizonte, que todos la entendemos como esta línea que divide el plano entre arriba y abajo.
línea de horizonte. ¿Ok? Ahora, recordar que la perspectiva cónica está basada, o que su objetivo en realidad es como replicar un fenómeno que es óptico. Entonces todo tiene que estar, y todo está relacionado con el ojo. La línea de horizonte no es otra cosa que el nivel de la mirada. Vamos a dibujar aquí un ojito. El nivel de la mirada, o la altura a la que el ojo se sitúa respecto de aquella cosa que está viendo. Entonces, si uno está mirando desde abajo, por ejemplo, si está sentadito en el suelo observando su entorno, el horizonte va a estar abajo del cuadro. ¿Por qué? Porque nuestro ojo está mirando desde abajo. Si por otro lado estamos mirando desde una azotea, todo lo que ocurre a nuestro alrededor, que está bajo nosotros, el horizonte estará alto. ¿Por qué? Porque nuestro ojo va a estar alto. ¿Ok? Entonces, horizonte alto equivale a ojo alto, horizonte bajo equivale a ojo bajo. El horizonte representa el nivel al cual tu ojo se encuentra respecto de aquello que está mirando. ¿Vale? También es importante tener siempre en consideración que lo de estar arriba o estar abajo es una relación con alguna otra cosa. O sea, en este caso el ojo está arriba o está abajo en relación a aquello que está mirando. Tú puedes estar subido en la azotea de un edificio, pero si desde la azotea de un edificio estás mirando a otro edificio que es 40 veces más alto aún, pues que el horizonte es bajo, porque tú estás bajo aquello que estás mirando. Esto es simple, no me voy a meter mucho más en ello. Si hay dudas, bueno, después me preguntas. Otra cosa importante, otro aspecto importante, herramienta importante de la perspectiva cónica es el punto de fuga. El punto de fuga es ese punto al cual parecen converger todas aquellas líneas que se alejan. El punto de fuga dentro de otra perspectiva se ubica siempre en la línea del horizonte. No necesariamente al centro de la línea, pero siempre en la línea del horizonte. ¿Por qué? Porque el punto de fuga corresponde al centro del ojo que está mirando. Entonces, si ya la línea está en el nivel del ojo, el punto de fuga tiene que estar sobre la línea, porque también está correspondiendo al centro del ojo, y es el lugar hacia donde se dirige un poco la atención. ¿Ya? Dependiendo del tipo de perspectiva que estemos usando, va a haber un punto de fuga, van a haber 2 puntos de fuga, van a haber 3 puntos de fuga, o van a haber 5 puntos de fuga. ¿Vale? Entonces, vamos allá. Perspectiva de un punto de fuga. Vamos a dibujar un pequeño cuadro para delimitar nuestro espacio a dibujar. Tenemos nuestro espacio y tenemos nuestro horizonte. Lo vamos a ubicar porque al centro, un poquito hacia abajo. La perspectiva de un punto de fuga, ¿qué significa? Significa que tendremos un punto ubicado sobre nuestra línea de horizonte. Vamos a poner este color rojo así un poquito fucsia, que es tan bonito, y lo vamos a poner aquí. Esta perspectiva de un punto es como la tradicional, es la perspectiva que usaban los artistas del Renacimiento para generar esta profundidad, esta sensación de profundidad. Es la más sencilla de usar, pero también no produce una ilusión muy sólida. Cosa que es importante decir, todos estos sistemas de perspectiva son trucos geométricos para crear una ilusión.
Por lo tanto, llega un punto en que estos trucos fallan. Llega un punto en que estos sistemas de perspectiva producen lo que se conoce como aberraciones. Entonces es importante conocer esos límites que tienen estas herramientas para no llegar a esos límites, para mantenerse dentro de los espacios donde la perspectiva funciona. ¿Sí? Lo vamos a ver aquí en esto y lo vamos a ver después con la perspectiva de 2 puntos, que también es importante. Este es como el ejercicio típico de perspectiva, en donde creamos un camino y este camino se va alejando en la distancia y podemos ir creando aquí unos arbolitos. Y creamos aquí un arbolito y creamos aquí otro arbolito y creamos aquí otro arbolito y parecen ir alejándose. Bien, ahora, como esta perspectiva tiene solo un punto de fuga, esto significa que solo uno de los 3 ejes dimensionales se va a ver afectado. O sea, si los 3 ejes son el largo, el ancho y la profundidad, solo el eje de la profundidad se ve afectado. Por lo tanto, los otros 2 ejes no se ven afectados. Si dibujamos una cajita en una perspectiva de un punto de fuga, las verticales se mantienen verticales, las horizontales se mantienen horizontales y solo las líneas que se alejan se vuelven diagonales. Eso es súper importante. No sé si recuerdan lo que hablábamos en la sesión anterior, en este mismo video un ratito atrás, de que las paralelas tienen que mantenerse paralelas. Aquí sigue siendo muy importante. Las verticales tienen que mantenerse verticales siempre. Las horizontales tienen que mantenerse horizontales siempre, porque de lo contrario la ilusión se pierde. ¿Ok? Todas las líneas que se alejan hacia el punto de fuga. Para efectos prácticos, no es tan necesario que todas las líneas se dirijan exactamente milimétricamente al mismo punto. ¿Por qué? Porque ópticamente las líneas, nunca vemos a las líneas juntarse. Si tú te paras en el medio de un camino muy largo y te pones a mirar el horizonte intentando buscar el punto en el que las líneas se juntan, no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque las líneas jamás se juntan. Entonces uno deja de ver antes de encontrar el lugar en donde las líneas se juntan. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Un pequeño ejercicio con perspectivas de un punto de fuga, de 2 puntos y de 3 puntos. Pero primero te voy a explicar los otros 2 tipos de perspectiva. ¿Ok? Perspectiva de un punto, las líneas que se alejan convergen hacia un punto de fuga. Las verticales se mantienen verticales, las horizontales se mantienen horizontales. Perspectiva de 2 puntos de fuga. Las perspectivas de 2 puntos de fuga son aquellas en las que las 2 dimensiones, dos de las 3 dimensiones sufren deformaciones por la distancia. Entonces tenemos que poner un punto de fuga aquí y otro punto de fuga al otro lado del horizonte. ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos esto. Mucho mejor. Si vamos a dibujar una cajita,
tenemos esta cajita que va a ser así. Entonces, a diferencia de la perspectiva de un punto, en la perspectiva de dos puntos, dos de los tres ejes se ven deformados. Entonces, dos de los tres ejes se convierten en diagonales y se dirigen al punto de fuga. El único eje que se mantiene inalterado es el eje vertical. Entonces, en la perspectiva de dos puntos, mantener las verticales correctamente verticales es súper importante. Las verticales siempre son verticales. Siempre. ¿Ya? Si yo me pongo a dibujar un poste de luz y el poste me queda chueco, voy a romper la ilusión de la profundidad. Voy a romper la ilusión de la perspectiva. Aun cuando tú estés mirando, no sé, una imagen donde efectivamente el poste de luz esté torcido, tienes que tener claro que si pones este poste de luz torcido dentro de tu dibujo, puede afectar la ilusión de la profundidad. Ojo con eso, las verticales siempre verticales. No es tan difícil. Ahora, perspectiva de tres puntos de fuga. Si hemos estado poniendo atención, podremos adivinar que si en la de un punto de fuga hay una dimensión que sufre deformaciones, en la de dos puntos de fuga hay dos dimensiones que sufren deformaciones, en la de los tres puntos de fuga, las tres dimensiones se deforman. Las tres dimensiones se están alejando. Y eso ocurre cuando, ocurre solo cuando miramos cosas desde una perspectiva, muy forzada. Ocurre cuando el horizonte no es visible. Si tenemos un poco esto aquí, tenemos un punto de fuga por aquí, otro punto de fuga por aquí, tenemos otro punto de fuga por acá. Entonces, por eso en algunos sitios vas a encontrar esto como una perspectiva aérea. Ya lo estás viendo. Tenemos esta cajita con esta perspectiva aérea. Entonces esto da la impresión de que estamos puestos en una altura muy grande. Y que nuestro objeto tiene que dirigirse aquí hasta el punto de fuga. Y que nuestro objeto está estamos muy arriba en el aire y viendo algo hacia abajo. ¿Ok? Entonces, cuando ninguna de las dimensiones mantiene sus propiedades, o sea, cuando las verticales dejan de ser verticales, cuando las horizontales dejan de ser horizontales, y todo se vuelve diagonal y todo se deforma al alejarse, pues que eso se consigue usando una perspectiva de tres puntos. ¿Vale? Ahora, la perspectiva de 5 puntos es básicamente lo que ocurre cuando tenemos esta perspectiva de 3 puntos y en lugar de mirar solamente hacia abajo, nos permitimos mirar también hacia arriba y hacia el frente. Entonces aquí tenemos esto que se convierte en lo que te comentaba como una perspectiva de ojo de pez, que nos permite crear estos paisajes y estos espacios tan tan visualmente sugerentes. Entonces, para repasar, perspectiva de un punto de fuga,
Dos dimensiones se mantienen, una dimensión se altera. Perspectiva de dos puntos de fuga, dos dimensiones se alteran, una dimensión se mantiene. ¿Cuál se mantiene? La vertical. La vertical se mantiene. Perspectiva de tres puntos de fuga, ninguna de las tres dimensiones se mantiene, las tres se deforman, las tres se convierten en diagonales. ¿Cuál es la que replica de mejor manera la vista cotidiana? Es la perspectiva de dos puntos de fuga. Ahora, la perspectiva de dos puntos de fuga tiene sus limitaciones. En general, las perspectivas, los sistemas estos de perspectiva geométrica tienden a fallar, donde fallan al acercarse a los puntos de fuga y tienden a fallar al volverse extremos. Si tú tienes, déjame borrar esto. Si tú tienes, vamos a hacer un pequeño recuadro aquí para hacer como que estamos dibujando. Si yo tengo aquí un horizonte y se me ocurre poner dos puntos de fuga aquí, tenemos que cuidar mucho de que las diagonales o estas líneas de guía estén siempre en un ángulo que sea mayor a 90 grados. Si yo ubico los puntos de fuga muy cerca uno del otro, voy a tener un espacio muy pequeño para trabajar. ¿Por qué? Porque, digamos aquí, si obtengo un ángulo que sea menor a 90 grados, esto me va a producir deformaciones, va a producir estas aberraciones de perspectiva, va a empezar a dejar de verse real. Entonces, mientras menor sea el ángulo, más se resquebraja la ilusión. Entonces, cuando somos perspectiva de dos puntos, evitar dar con ángulos que sean menores a 90 grados. ¿Cómo logramos eso? Separando los puntos entre sí. Usualmente, ¿dónde están los puntos de fuga? Usualmente los puntos de fuga se ubican fuera del recuadro. Uno por aquí. Vamos a tirar el horizonte, perdón. Primero el horizonte siempre y otro por acá. Entonces así nos evitamos que estas aberraciones se produzcan dentro del campo visible. ¿Ya? Todos los ángulos menores a 90 quedarían por aquí, quedarían fuera. En cambio, si los ponemos muy juntitos, finalmente nuestro espacio de trabajo se vería reducido a, no sé, esto más o menos. ¿Ves? Hay que tener ojo con eso. Que el ángulo de la intersección de estas guías sea mayor siempre que 90 grados, ¿vale? Para evitar aberraciones. Eso es un límite del sistema. No es que haya una forma de arreglarlo o que haya una forma de hacer que eso no ocurra o de que eso se vea bien. Tampoco significa que eso esté bien y que tú estés viendo mal. Significa que el sistema tiene limitaciones. Porque es una forma de imitar el funcionamiento del ojo. Y es una forma tremendamente simple de imitar el funcionamiento del ojo. Entonces tiene límites, son trucos y tienen límites. Hay que conocer los límites y trabajar dentro de ellos. ¿Ok? Cosa importante. ¿Qué más? Bueno, como ya te comentaba, es imposible que las líneas lleguen físicamente a encontrarse en el punto de fuga, por lo tanto no es bueno dibujar
cosas en el punto de fuga. El punto de fuga se pierde en la distancia. O queda cubierto por alguna construcción o por algún agujero. ¿Vale? Los puntos de fuga, al ser el punto de convergencia de una serie de líneas, bueno, esto tiene que ver con ilustración en realidad, se convierten en centros de interés porque las líneas se dirigen todas hacia allá y como sabemos que el ojo es un poquito flojo, tiende a seguir las indicaciones que le dan. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso, mientras más se acerca una figura al punto de fuga, más fácil es que se rompa la ilusión, más fácil es que falle. Entonces, si por ejemplo tenemos una perspectiva aquí, déjame borrar esto, tenemos una perspectiva de un punto, vale, tenemos aquí un recuadro, marcamos el horizonte, tenemos una perspectiva de un punto y creamos una cajita aquí, por ejemplo. Mientras más se acerque esta caja al punto de fuga, más forzada se va a ver la perspectiva y menos real se va a ver. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado al dibujar cosas cerca del punto, hay que tener mucho cuidado al dibujar cosas que están en los puntos de intersección de las dimensiones para no llegar a los límites de las posibilidades que tienen estas herramientas, ¿vale? Y no romper la ilusión. Ahora, ¿qué pasa? Y esto tiene que ver con el ejercicio que vamos a hacer. Si yo tengo esta perspectiva de un punto de fuga y quiero dibujar una cajita, pero quiero dibujar una cajita que no se esté dirigiendo hacia el punto de fuga, sino que una cajita que esté torcida. Y quiero dibujar, porque esta cajita está dirigiéndose al punto de fuga y eso es bastante sencillo de hacer. ¿Vale? ¿Cómo puedo yo dibujar una caja que no se esté dirigiendo al punto de fuga usando solo un punto de fuga? Esa va a ser tu primera tarea. Tarea 1. Dibujar dos cajas usando perspectiva de un punto. Y la segunda tarea va a ser dibujar una caja que no esté orientada al punto de fuga. No sé si se entiende. Creo que sí. ¿Cómo dibujar una caja que no esté dirigiéndose aquí hacia el centro, sino que esté un poquito virada? ¿Cómo dibujo una caja que esté virada? Esa va a ser tu tarea. Te voy a dar una pista. La pista está en el ejercicio anterior, en cómo inscribir figuras geométricas dentro de un cuadrado. Esta es la pista. Me dan muchas ganas de decirte cómo se hace, pero no te lo voy a decir. Vale, primera tarea, dibujar dos cajitas usando perspectiva de un punto, algo parecido a lo que hice yo. ¿Vale?
Si podemos dibujar cajitas en perspectiva correctamente, esta perspectiva la podemos convertir en edificios, la podemos convertir en personas, la podemos convertir en vehículos, la podemos convertir en zapatos, en etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las posibilidades de las cajitas creo que ya las conoces. Estuvimos trabajando con cajitas a principio del semestre, si lo recuerdas. Entonces es importante poder entender un poquito el mundo en cajas para nosotros que dibujamos. Y eso, esta segunda tarea me parece súper importante. ¿Ya? Dibujar una caja que no esté orientada al punto de fuga. ¿Vale? Tarea 1, dibujar dos cajas usando perspectiva de un punto. Tarea 2, dibujar una caja que no esté orientada a ese mismo punto de fuga. Tarea 3. Tarea 3. Dibujar un bloque no Tarea 3, dibujar una caja usando una perspectiva de 2 puntos. ¿Vale? Simplemente una cajita usando perspectiva de 2 puntos. Esta cajita va a estar sobre el horizonte. ¿Ya? ¿Cómo se construyen las cajas usando esta perspectiva de 2 puntos? Recordar, un buen truco, algo que a mí me sirve mucho, es comenzar por aquello que es estable, por aquello que no varía. Bueno, tenemos aquí los 2 puntos de fuga. ¿Qué es lo que no varía en una perspectiva de 2 puntos? Te respondo, las verticales. Entonces, ¿cómo dibujamos una caja usando una perspectiva de 2 puntos? ¿Por dónde empezamos? Por la vertical. ¿Dónde queremos que esté el vértice de la caja? Yo quiero que el vértice de la caja esté por aquí. Y a partir de esa vertical encontramos los puntos que se van a ir alejando. Vamos a apoyarnos de la tecnología aquí para hacer líneas rectas. Vamos a encontrar los puntos que van a los puntos de fuga y ya podemos ir creando nuestro trozo de caja. Luego vamos a delimitar hasta dónde va a llegar la caja. Hasta aquí, otra vertical, y por aquí hasta acá, otra vertical más. Y a partir de estas verticales vamos a ir construyendo nuevamente las líneas que se van a dirigir a los puntos de fuga. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora eliminamos las líneas de guía. Y nuestra caja está construida. Así como para usar perspectiva de un punto es mucho más fácil partir de un cuadrado para luego ir haciendo fugar las caras que se alejan, comenzando por aquello que es estable, por aquello que no cambia, o sea, la vertical y la horizontal. En la perspectiva de 2 puntos, lo que no cambia son las verticales, por lo tanto es mucho más fácil comenzar por ahí.
Porque cuando tienes el papel en blanco, no sabes qué ángulo va a tener cada uno de estos vértices. Vértices, aristas. Siempre se me confunden esas dos. Bueno, no sabes qué ángulo va a tener cada una de estas líneas. Pero sí sabes que las verticales son verticales. Entonces comenzamos por ahí. Utilizamos las verticales para encontrar o ubicar nuestra figura en el espacio y luego trazamos las diagonales que nos permiten ir recortándola e ir dándole su forma un poquito más definitiva. ¿Ok? Una vez que tengas esa tarea, te voy a pedir una tarea 3B. B, que vas a dibujar dos cajas más exactamente debajo de la caja, de la primera caja, una sobre el horizonte y una bajo el horizonte. ¿Ok? O sea, son tres cajas. 1, 2, 3. Pueden estar juntas, pueden estar pegadas o pueden estar separadas. Yo te sugiero que estén separaditas para tener un poquito más de esta sensación de profundidad. Ahora voy a cambiar esto de sobre por en el horizonte para que se entienda, porque la primera está sobre el horizonte, o sea, está encima del horizonte. La segunda estará en el horizonte, o sea, aquí. Y la tercera estaría bajo el horizonte, o sea, acá. La cajita que va a estar bajo el horizonte, o sea, esta última, tiene que estar girada. ¿Qué quiere decir eso? Que sus puntos o sus lados no van a estar orientados hacia los puntos de fuga, sino que tiene que estar girada. ¿Cómo hacemos eso? Ese es tu trabajo. Cómo hacer girar una caja en una perspectiva de dos puntos de fuga. Hay por lo menos dos soluciones, una fácil y una difícil. Ninguna de las dos es corta, las dos son largas. Así que tómate tu tiempo y trata de resolverlo. Si se te hace muy difícil, me pegas un grito y yo te ayudo. Ahora, recomendación en general, no hagas los dibujos muy pequeños, hazlos más o menos grandes. Más o menos grandes, ¿qué tan grandes? Pues en una hoja de tamaño A5. A5 es un buen tamaño para practicar. Cuando se dibuja muy pequeñito, se hace difícil poder mantener los paralelismos de las líneas. Porque si ya repasas la línea una o dos veces, deja de parecerse una línea y empieza a parecer otra cosa. Y eso, creo que así como a muy vuelo de pájaro, eso es lo que puedo decir respecto de perspectivas. La perspectiva de 3 puntos y la de 5 puntos las vamos a trabajar después. Me interesa primero que puedas trabajar estas dos perspectivas, que son como las que más vas a usar, y me interesa que puedas hacer girar las cajas. ¿Vale?
Entonces en otro momento vamos a hacer otro video y te voy a explicar en perspectiva de 3 puntos y de 5 puntos y algunas consideraciones como muy específicas que tienen que ver con el uso de muchos puntos de vista, muchos puntos de fuga. Que eso tiene que ver también con los límites del ojo, ¿ya? Porque cada vez que uno mueve los ojos para ver algo tiene que crear un nuevo punto de fuga. Entonces, como que tradicionalmente los puntos de fuga están pensados en una mirada estática que no tiene que moverse para recorrer el terreno. Entonces, si tienes que mover tus ojos para recorrer el terreno, tienes que crear muchos puntos de fuga. Y eso finalmente lleva a que el trabajo sea muy complejo y que la ilusión también termine por quebrarse. ¿Vale? Pero eso lo vamos a hablar después. Yo creo que con esto ya es bastante. Y eso. Nos vemos. Saludos. Vamos a detener esto aquí.